Solemos pensar en los campamentos como un lugar feliz al que se va a pasar un buen rato al aire libre y a divertirse. Y si bien es el lugar ideal utilizado en las películas de terror, sabemos que por lo general no son como nos muestran las películas. Por lo general, porque a veces la realidad supera la ficción. En el video de hoy vamos a hablar del terrible caso del campamento Scott. Era el 13 de junio del año 1977 en Camp Scott, un campamento de verano ubicado en el condado de Mayes, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. Ese día, muchas niñas scouts llegaban al lugar donde pensaban pasar las siguientes 2 semanas. Una de esas niñas era Lori Farmer, de 8 años. Sherry, su madre, recuerda la mañana del día 12 de junio. Habían ido al estacionamiento de la sede de las Scouts de Tulsa, donde estaban los autobuses que las llevarían a las niñas al campamento. Se abrazó con su hija, le dijo que la amaba y la vio subir a uno de estos autobuses. Era la primera vez que Lori iba a acampar. Michelle Hoffman, quien en esa época tenía 15 años y era ayudante del director del campamento, también recuerda ese 12 de junio en el estacionamiento. Allí vio a Denise Milner, de 10 años, otra niña que iba a ir al Camp Scott, quien estaba con su madre, Betty Milner. La vio nerviosa y con la idea de animarla, se acercó y se presentó a Denise y a su madre. Betty le comentó que Denise no quería ir al campamento, así que Michelle trató de convencerla diciéndole que iban a cabalgar juntas. Denise terminó accediendo y subió a uno de los autobuses y se sentó en uno de los primeros asientos junto a Michelle. Antes de partir, Betty subió y le pidió a Michelle que si al día siguiente Denise sentía ganas de irse, que le ayudara para poder comunicarse con ella. Michelle le aseguró que lo haría. Y así partió el autobús. El viaje duró 1 hora y media, donde Denise prácticamente no habló y pasó todo el recorrido mirando por la ventana. Llegaron al campamento aproximadamente 130 niñas, y se le fueron asignando sus carpas. A Denise se le asignó la número 8, al igual que a Lori y otra niña más llamada Michelle Goose, de 9 años. La carpa número 8 era la más alejada del grupo, pero la más cercana a los baños y a la cocina. Carla Wilhite, de 18 años en ese entonces, recuerda que el grupo de niñas que no se conocían hasta ese día parecían estar llevándose bien rápidamente. De forma individual, eran 3 de las niñas más tranquilas, pero su carpa era tan ruidosa y animada como las del resto. Después de algunas actividades y ya empezando a caer la noche, Michelle Hoffman pasó a ver a Denise para saber cómo estaba, y la vio bien, ya preparándose para irse a dormir con sus nuevas amigas. Hoffman se fue a acostar a su unidad pensando que el primer día siempre es el más cansador, y esperaba despertar al día siguiente con todas las energías para poder divertirse. Poco a poco, las linternas de las niñas se fueron apagando, y con cada niña que se dormía, más silencio había. Eran aproximadamente las 8 de la mañana del día lunes 13 de junio, cuando los residentes de Tulsa les llegó la horrible noticia. 3 chicas habían sido encontradas muertas en el Camp Scott. Al principio no se sabía el motivo de las muertes, pero con el correr de las horas surgieron más detalles que impactaron a todos. Las niñas habían sido violadas y habían sido asesinadas a golpes durante la noche. La desesperación de los padres que 24 horas antes habían dejado a sus hijas ir al campamento fue terrible. Las autoridades del Camp Scott se encargaron de trasladar al resto de las niñas nuevamente al punto de partida. Allí ya estaban los padres esperándolas. Y aunque las familias de las niñas muertas ya habían sido avisadas, los padres del resto no podían aguantar la tensión hasta no ver a sus hijas llegar sanas. Los autobuses llegaron a las 2 de la tarde. Allí estaban todos los padres junto a periodistas y cámaras. Muchas de ellas no sabían el motivo del regreso todavía. Por su parte, Michelle Hoffman se quedó en el campamento después de que el resto de los autobuses con las niñas hubiese partido, atendiendo el teléfono de la oficina principal y ayudando a los funcionarios del campamento. Cuando finalmente regresó a Tulsa esa noche y vio a su madre, se largó a llorar.
Por alguna razón, ver a mi madre me hizo caer en la realidad, declaró. Pero para ella, otro golpe emocional le llegaría unos días después, cuando leyó el diario y pudo ver las fotos. Recién allí, se enteró que Denise había sido una de las niñas que habían sido asesinadas. Las chicas habían sido encontradas por una de las consejeras del campamento aproximadamente a las 6 de la mañana del día 13 de junio. Estaban en sus sacos de dormir en el bosque. Las tres estaban aproximadamente a 150 metros de su carpa, en un sendero que iba hasta las duchas. Los investigadores pudieron encontrar una linterna roja cerca de los cuerpos, la cual tenía una huella digital, pero no pudo ser identificada. También una huella de sangre del tamaño de una bota fue hallada en el lugar del hecho. Se supo que 2 meses antes de los asesinatos, durante una sesión de formación en el campamento, uno de los encargados descubrió que habían saqueado sus pertenencias y le habían robado las rosquillas, dejando dentro de la caja vacía una nota escrita a mano. El escritor de la nota aseguraba que iba a asesinar a 3 campistas. El director de la sesión del campamento tomó la nota como una broma y la descartó. El principal sospechoso era Jean Leroy Hart, quien era un fugitivo desde 1973, cuando escapó de la cárcel del condado de Mayes. Había sido condenado por secuestrar y violar a 2 mujeres embarazadas por 4 cargos de robo en primer grado. Jean era ciudadano estadounidense con orígenes de la tribu Cherokee. 10 meses después del asesinato de las niñas, fue arrestado. Fue la persecución más larga en la historia del estado. Durante el juicio, el jurado no estaba convencido con las pruebas presentadas y Hart fue absuelto, pero nuevamente puesto en prisión por la condena anterior. Nadie más fue detenido o acusado por el crimen de las niñas. En el año 1989, el FBI realizó pruebas de ADN que vincularon a Jean con los asesinatos. Pero si bien estas pruebas de ADN lo vinculan, no son concluyentes. Los fluidos corporales de Jean coinciden con 3 sondas de evidencias de ADN obtenidas en la escena del crimen, y otras 2 pruebas no fueron concluyentes. Esto quiere decir que una persona de cada 7.700 cherokees coincidirían con las muestras en la escena del crimen igual que lo hizo Hart. Si las 5 sondas hubieran coincidido, las posibilidades hubieran sido de una entre 3.000 millones, lo que definitivamente afirmaría su culpabilidad en los asesinatos. El caso quedó abierto y se intentó conseguir nuevas pruebas de ADN en el año 2008. 31 años después, se volvió a hacer pruebas de ADN en manchas encontradas en una funda de almohada, pero lamentablemente las muestras estaban demasiado deterioradas para obtener un perfil de ADN. En el año 2017, el alguacil Mike Reed recaudó $30.000 para que las evidencias sobrevivientes de la escena del crimen pudieran someterse a pruebas de ADN, ya sea para confirmar a Jean como el asesino o para llevar a los investigadores a otro sospechoso. Jean Hart fue el único sospechoso de ser el asesino de las niñas, pero las pruebas no lograron convencer a un jurado en su momento y fue considerado inocente de este crimen, y así murió el 4 de junio de 1979 mientras hacía ejercicio preso en una penitenciaría estatal. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. También te dejo 2 videos recomendados.